¿En qué consiste la crisis del petróleo y qué consecuencias tiene? Primero de todo, vamos a analizar la crisis. ¿Qué es lo que ha sucedido? Tenemos que partir de la base de que el precio del petróleo está regulado, aunque nos creamos que es un mercado libre, no lo es. Está regulado por una organización denominada la OPEP, y además de la OPEP está Rusia y Estados Unidos. La OPEP la conforman varios países, entre ellos Arabia Saudí. Lo que sucede es que debido a la crisis del coronavirus que hemos tenido en todo el mundo, la demanda del petróleo ha bajado considerablemente, dado que todas las economías del mundo han sufrido las consecuencias del coronavirus. Por ejemplo, para que lo entendamos, España. En España llevamos 2 semanas y pico con el estado de alarma. Un estado en el que no podemos salir de casa a no ser que sea para realizar una actividad esencial o para trabajar si es que tu trabajo se considera una actividad esencial. Esto hace que la gente no utilice el coche, que haya menos camiones en circulación y demás. Por lo tanto, la demanda del petróleo baja. Esto ya de por sí provoca que el precio del petróleo baje, porque como es lógico, si hay menos demanda de algo, el precio de ese algo baja. Pero es que aquí no termina la cosa. El problema es que debido a que la demanda ha bajado, este ente regulatorio denominado la OPEP quería bajar la producción de petróleo. ¿Por qué? Porque si tú, en un contexto de baja demanda, es decir, te piden poco petróleo, sigues fabricando el mismo, el precio baja. Pero si en un contexto de baja demanda tú bajas la producción, los precios se estabilizan. Y esto es algo que los países en principio quieren, dado que, 1, tarda más en agotar sus reservas de petróleo y 2, venden el petróleo por más dinero. ¿Qué es lo que sucede? Que ni Arabia Saudí ni Rusia se pusieron de acuerdo en reducir la oferta de petróleo, es decir, la cantidad de petróleo que ellos fabrican. Y no se pusieron de acuerdo porque había unos países que no querían recortarla y otros que sí. Esto lo que ha producido es una estrategia de tierra quemada. Explico lo que es esto. Si tú en un contexto de baja demanda coges y produces muchísimo de ese producto, lo que haces es bajar el precio de ese producto, una burrada, porque nadie quiere tenerlo y tú estás produciendo muchísimo más de lo normal. Pues eso es lo que está haciendo Arabia Saudí. Como no se ha llegado a un acuerdo entre los países productores de petróleo, Arabia Saudí lo que ha dicho es, vale, como yo soy el país que probablemente más barato produzco el petróleo, voy a hacer tierra quemada. Voy a aumentar la producción de barriles de petróleo, una burrada, en un contexto de baja demanda. Por lo tanto, van a caer los precios. Esto lo que hace a la larga es que el resto de competidores que producen el petróleo por un valor más alto quiebren o empiecen a tener problemas y deudas. ¿Qué es lo que sucede? Que Rusia ha contestado de la misma forma. Es decir, Rusia ha dicho, vale, pues yo también voy a aumentar mi producción de petróleo. ¿Por qué? Porque Rusia también tiene margen. Recordemos que el precio del barril de petróleo ha estado durante muchísimo tiempo por encima, por ejemplo, de los $80 el barril. Y ha llegado a estar a $20 el barril. ¿Dónde están los márgenes de beneficio? Se estima que el fracking en Estados Unidos, porque en Estados Unidos en los últimos años ha aumentado considerablemente su producción y exportación de petróleo gracias al fracking. ¿Qué es lo que sucede? Que el fracking no es un método tan eficiente como el que utiliza Rusia o Arabia Saudí. Sí, da petróleo, pero por un precio un poco más alto. Y por debajo de los $50 deja de, entre comillas, 50, 40, deja de ser rentable. Lógicamente, si esto ocurre durante 1 o 2 días, una semana, no pasa nada. Las empresas pueden asumir las pérdidas. Otra cosa es que esto suceda de forma continuada, que es lo que no quiere Trump. Y por eso Trump ha tomado medidas en el asunto. Lo que ha hecho básicamente ha sido comprar petróleo. Es decir, el gobierno estadounidense ha comprado el petróleo. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, para evitar que aumenten los despidos y que haya una crisis en el sector en Estados Unidos, dado que al aumentar la demanda por parte del gobierno de Estados Unidos se aumenta el precio del petróleo, como es lógico. Y 2, para aumentar sus reservas. ¿Por qué quiere aumentar sus reservas? 1, porque está el petróleo bajo. Y 2, para competir con las reservas de China. ¿Por qué? Porque China también está aumentando sus reservas en todo este conflicto. China es un país importador de petróleo, no productor de petróleo. Entonces depende del resto de países para llenar sus reservas. ¿Qué pasa? Que durante los últimos años China ha ido aumentando los depósitos, sí, depósitos gigantescos para almacenar el petróleo. Y ha llegado a una capacidad que se estima que podría dejar a China trabajar sin comprar petróleo fuera de sus fronteras durante 82 días. Y eso es una burrada. Imaginaos cuánto petróleo tiene que ser eso para que durante 82 días China pueda vivir de su petróleo, del que tiene guardado en un cajón, como quien dice. Concretamente, que lo tengo aquí apuntado, se estima que China se está aprovisionando hasta tener 1.150 millones de barriles de petróleo en total. Y ahora volvemos a Rusia. ¿Qué es lo que sucede con Rusia? Que Rusia tiene un método de extracción de petróleo mucho más barato que el estadounidense, pero sigue siendo más caro que el de Arabia Saudí. Se calcula que está en torno a los $30 el barril,
por lo que Rusia todavía puede aguantar esta estrategia de tierra quemada. Además, Rusia en los últimos años ha hecho serios esfuerzos en intentar ser más rentable en este aspecto, es decir, reducir costes. Entonces, para resumir, tenemos por un lado a Arabia Saudí y Rusia, que están aumentando la producción de petróleo en un contexto de baja demanda, y a Estados Unidos intentando que no se le descontrole. ¿Por qué? Porque como se les controle y siga habiendo durante tiempo continuado los precios bajos en el petróleo, lo que va a suceder es que gran parte del sector petrolero de Estados Unidos puede irse a la mierda, porque gran parte del sector está relacionado ahora mismo con el fracking. Entonces Estados Unidos está intentando que haya un acuerdo entre la OPEP y Rusia, que al final es un acuerdo que se va a producir, porque las tres partes, cuando digo OPEP me refiero a Arabia Saudí y al resto de países, les interesa el acuerdo, porque sí, vale, Arabia Saudí puede eliminar competidores, pero tarde o temprano esos competidores volverán a salir, y estás, mientras tanto, poco a poco agotando tus reservas de petróleo, malvendiéndolas. Además, Estados Unidos ha tomado algunas medidas como poner sanciones a aquellos países que utilicen petróleo proveniente de Irán. ¿Por qué? Porque Irán es otro país que se ha sumado al carro de países productores de petróleo y eso a Estados Unidos pues no le interesa. Explicado en qué consiste la crisis del petróleo, vamos ahora a hablar de sus consecuencias, porque como toda crisis va a tener consecuencias. Primero de todo, consecuencias para España. Buenas. ¿Por qué? Porque España es un país importador de petróleo. España no produce petróleo. Muchos de vosotros además habréis escuchado en los últimos años, sobre todo aquí en el norte, en Cantabria, hubo mucho debate al respecto sobre el fracking, que nosotros no queríamos el fracking. Y esta es una de las razones por las que España quería ser productora utilizando el fracking, pero al final no, por lo tanto somos importadores. Al ser importador nos beneficia un precio bajo del petróleo. Es más, se estima que por cada 10% que baje el precio del petróleo, sube el PIB de España al año un 0,2, más o menos. Por lo tanto, cuanto más bajo sea el precio del petróleo para nosotros, mejor. Pero amigos, muchos de vosotros me estaréis viendo desde Sudamérica y ahí ya cambia la cosa, porque tenemos diversos países que son productores de petróleo. Es más, tenemos diversos países en los que una de las principales actividades es esa, la exportación del petróleo. Por ejemplo, Venezuela, México. Estos países son de los que más van a sufrir estas consecuencias, porque son países que tampoco tienen tanto peso como para presionar en el entorno global en cuanto al valor del petróleo, pero que sí que sufren sus consecuencias directamente. Pero yo, aun habiendo dicho esto, mandaría un mensaje de tranquilidad. Y mando un mensaje de tranquilidad porque, como he dicho antes, los países productores de petróleo están condenados a entenderse, porque repito, ningún país quiere a largo plazo ir perdiendo poco a poco su petróleo malvendiéndolo. No lo quiere ningún país. Otra cosa es que hayan dado el golpe en la mesa y durante 1, 2, 3 meses, 4 meses o lo que dure el coronavirus, el petróleo baje. Como digo, a medida que la crisis del coronavirus y la crisis sanitaria se vaya solucionando, el precio del petróleo irá aumentando porque irá aumentando la demanda. Y probablemente antes de eso ya llegue un acuerdo de la OPEP para regularlo. Pero ¿qué pasa? Que ese acuerdo va a ser un poco complicado porque al final los países no se fían. Es decir, ¿cómo te fías tú de que Rusia vaya a reducir el número de barriles de petróleo que fabrica al mes? O de Arabia Saudí, realmente nunca te puedes llegar a fiar. Pero bueno, ahí está Estados Unidos, porque repito, a Estados Unidos no le interesa la estrategia de tierra quemada porque es de los primeros en sufrirlo, y sufrirlo mucho. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya quedado más o menos claro el porqué de esta crisis del petróleo, las consecuencias que tiene, y sobre todo aquí, como os he dicho, a España no, incluso buenas, pero a Sudamérica, ciertos países sí, y serias, dado que pueden provocar una crisis económica. Pero yo mando un mensaje de tranquilidad porque creo que esto no se va a alargar en el tiempo. Si os ha gustado, suscribiros, porque así me estáis diciendo que os gusta el contenido, darle a like, eso también ayuda, y comentarme lo que os parece esta crisis, qué creéis que va a pasar y demás. Y si te gustan este tipo de vídeos, déjame comentarios de otras dudas que tengas, inquietudes y demás. Dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!